Señor ministro, el señor director de planeación, que veo que está haciendo presencia desde que se inició este debate. Aquí han reclamado los colegas cuál es el papel del Congreso de la República en los OCAR. La ley estableció que hay unos invitados permanentes, 2 representantes y 2 senadores por región que están designados. Pero igualmente, señor presidente, señor ministro, yo le he manifestado la inquietud al señor director nacional de planeación, porque la ley también estableció en el parágrafo del artículo 57, cuando ahí se menciona en esa comunicación al señor director nacional de planeación, que socialmente dice: los órganos colegiados de administración convocarán, aquí no dice podrán convocar o decidirán si convocan, sino que dice convocarán previamente a las sesiones a los congresistas de la región o del departamento, según sea el caso, con el fin de ser consideradas sus opiniones sobre la viabilización y aprobación de los proyectos de inversión sometidos a su consideración. Esto no se viene cumpliendo, señor ministro y señor director de planeación. Por lo tanto, hemos entrado en una clara violación de esta disposición legal. Puede haber dificultades más adelante con los proyectos que hasta ahora se han aprobado en esos OCAR. Entonces, esperamos una respuesta del gobierno nacional sobre este tema, qué va a seguir pasando en el futuro y cómo se va a corregir lo aprobado anteriormente, porque es que la ley dice que convocarán, no que podrán convocar, previamente a la reunión de los OCAR regionales. Eso no se viene cumpliendo. Igualmente, la presentación de proyectos, haciendo eco lo que han dicho otros colegas aquí en esta sesión. Señor ministro, hay unas secretarías técnicas de los OCAR. En el caso de la región sur, la nuestra, del Caquetá, esa secretaría técnica la ejerce el secretario de Planeación del Amazonas. Lógicamente, algunos de pronto no sabrán que para ir del Caquetá al Amazonas hay que venir a Bogotá. Hay que venir a Bogotá y luego viajar a Leticia a presentar los proyectos. Yo le había pedido, por ejemplo, al director de planeación, al director nacional de planeación, que se evaluara la posibilidad de que los proyectos se puedan presentar en las direcciones de planeación de cada departamento. Y esas direcciones de planeación pues tienen la obligación de entregárselo a la Secretaría Técnica, porque en el caso del Caquetá muchos alcaldes tuvieron que viajar hasta Leticia a última hora a presentar esos proyectos. Señor ministro, aquí también se han manifestado varios congresistas. Les cuento lo que pasó en el Caquetá. Muchos alcaldes fueron a presentar, porque todavía no hay una claridad sobre el funcionamiento de estos OCAR. Fueron a presentar sus proyectos a la Secretaría de Planeación Departamental. Allí no les dijeron, es que tienen que irlos a presentar a Leticia, a la Secretaría de Planeación del Amazonas. Pero no, señor, aquí no se reciben proyectos, aquí ya los recursos del Sistema General de Regalías están comprometidos por el gobierno departamental para poner en ejecución un plan de desarrollo. Y lo hemos comprobado con los proyectos que hay aquí en este anexo, exclusivamente del gobierno departamental. Entonces, señor ministro, nosotros esperamos que el gobierno nacional atienda las peticiones de los alcaldes, la sugerencia de los congresistas, como lo dice la ley, y que pueda haber un equilibrio en la distribución de estos recursos. Incluso algunos alcaldes han tenido que hablar, en el caso de Caquetá, con el gobernador o sus funcionarios para solicitarle como de una manera ya una petición muy personal, que por favor le reciban 1 o 2 proyectos para ser considerados por los OCAR. Entonces, eso está sucediendo y tenemos que revisar cómo se va a superar esta situación. Algunos proyectos que fueron presentados por los alcaldes, como lo dice Tomás, por favor, ya termino, presidente, les recuerdo que yo soy ponente de este proyecto, pero ya estoy terminando. Entonces, señor ministro, sucede con algunos proyectos de algunos alcaldes, de los municipios que no son afectos a los gobernadores, como aquí se ha dicho, que se pierden, o no los reciben, o no los tienen en cuenta. Pasa como en ese triángulo de los OCAR, pasa para esos alcaldes como en el triángulo de las Bermudas. Allí pasan cosas muy difíciles. Es un triángulo de las Bermudas donde muchos alcaldes y muchos funcionarios
no tienen la opción de presentar los proyectos. Falta mucha capacitación, falta mucho apoyo del gobierno para que haya equidad. Y acuérdense que una de las razones fundamentales para la aprobación de la Ley General de Regalías era la equidad de la distribución de los recursos. No vaya a ser, ministro, que esto sirva para aumentar la inequidad entre los diferentes municipios de los departamentos. Muchas gracias, señor presidente.